Buenos días, buenas tardes. Bien, definiendo un poco lo que es el síndrome cardiorrenal, hay varias como definiciones de varias instituciones que nos dan una definición propia de ello. Considerando como, o así como una introducción, vamos a tener que el síndrome cardiorrenal o los síndromes cardiorrenales se van a definir como todos aquellos trastornos del corazón y los riñones en los que va a haber una disfunción aguda o crónica de un órgano que a su vez esta va a inducir a una disfunción aguda o crónica del otro. Es decir, va a ser como una especie de sinergismo en el cual si el corazón está afectado, va a venir a afectar también al riñón y viceversa. Si el riñón está afectado, este también puede ir a afectar al corazón, porque estos dos órganos pues van a actuar como tal, como una especie pues como lo había mencionado, como una especie de sinergismo. Y eso es lo que va a caracterizar al síndrome cardiorrenal. Como tal, pues ya sabemos que cuando hay una enfermedad cardíaca, esta se va a manifestar de diferentes maneras y va a ir afectando a diferentes órganos, pero hablando en específico en el riñón, las lesiones que ocurren en el corazón, principalmente todos aquellos pacientes que sufran con una insuficiencia cardíaca aguda descompensada o también que presenten algún tipo de síndrome coronario agudo, van a venir a experimentar un empeoramiento de la función renal, que a su vez, pues esta se va a manifestar como una lesión renal aguda, y pues sería más o menos eso. Ahora bien, pues hablando un poco más como pues a profundidad o así, por así mencionarlo, bueno, ya sabemos que el síndrome cardiorrenal, o también denominado síndrome de anemia cardiorrenal, por sus siglas SACR, va a ser un estado de desregularización avanzada entre el corazón y el riñón. Esto va a involucrar la afectación en ambos órganos sistémicos y debido a la disfunción aguda o crónica de estos, va a inducir a una disfunción del otro, era lo que ya les había mencionado. Entonces, para que ocurra como tal esta disfunción, por así mencionarlo, se menciona en la definición que esta posee tres características que van a ser fundamentales para entender este síndrome. Una de las primeras características, y que es de una gran relevancia, es que va a haber una estrechez igualitaria entre ambos órganos, ya que muchas veces no queda claro dónde inició el daño. La segunda es que esta disfunción puede ser aguda o crónica y también puede ser funcional o estructural. Y la tercera característica es que recarga el hecho de que la interacción va a ser bidireccional. Estas características van a conducir a como un círculo vicioso negativo que se va a traducir en la descompensación de todo el sistema circulatorio como tal. Ahora, um, pues como tal, va a existir una estrecha comunicación entre el corazón y los riñones a través de varias vías que van a incluir la presión de perfusión renal, la presión de llenado cardíaco, la actividad neurohormonal, en particular también del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos, o sea, va a ser una interacción como en gran conjunto que más o menos los voy a explicar más adelante en la fisiopatología de cada síndrome, pero pues ahorita nada más me interesa que se queden con que la disfunción cardíaca va a estar asociada al empeoramiento hemodinámico, que va a ocasionar la activación de mecanismos compensadores en los órganos sistémicos, en cuyo caso el riñón va a desempeñar un papel central, ya que va a regular la homeostasis de electrolitos y volumen, por lo cual los trastornos del corazón y los riñones van a inducir a la disfunción aguda crónica del otro. Va a estar influenciado en los efectos negativos sobre los cardiomiocitos, el endotelio, los hematíes y el complejo glomerular. También la lesión va a desencadenar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos, como les había mencionado, y también la vasopresina, que esta se va a ver exacerbada por la cuestión del arsenal proinflamatorio de las citoquinas que van a condenar al fracaso a los insuficientes mecanismos compensadores. Ahora, tanto el corazón como los riñones bueno, como sabemos, son ricamente vascularizados.
aquí hay algo más, bueno, un dato muy importante que recalcar, que los riñones van a ser más vasculares aún que el corazón y que ambos van a tener inervación tanto simpática como parasimpática. Entonces, hablando de esto, estos dos órganos van a actuar en conjunto regulando tanto la presión arterial, el tono vascular, la diuresis, natriuresis, la homeostasis del volumen intravascular, la perfusión tisular periférica y pues como tal la oxigenación del cuerpo. Entonces, todas estas funciones van bueno, más bien va a tener funciones endocrinas con acciones hormonales fisiológicas independientes, que esas van a estar reguladas por el péptido natriurético arterial, que este va a ser un vasodilatador que va a ser secretado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y como tal, pues también al mismo tiempo el síndrome cardiorrenal se va a presentar en pacientes que se encuentran en una situación clínica en la que hay compromiso, perdón, simultáneo tanto de la función cardíaca como de la función renal. Y esta relación entre las dos enfermedades va a ser muy amplia. O sea, si se dan cuenta, es como todo lo que hemos estado viendo últimamente, tanto en cardio como en nefro, en las últimas patologías. Y es por ello que la relación entre estas dos enfermedades se considera como amplia y no es fácil establecer como un límite sobre el cual pertenece una y cuál pertenece a otra. O sea que, pues si se fijan como que actúan las dos en una estrechez, pues. Em, por eso se mencionaba que aproximadamente entre un 30 a un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca pertenecen también a una enfermedad renal crónica y esto pues como tal va a representar un factor de mal pronóstico. Por otra parte, también es importante conocer que la insuficiencia cardíaca va a ser un problema de salud pública de magnitud creciente que genera un gasto de recursos económicos significativos. Y es por ello que su prevalencia ha ido en ascenso debido al gran número de personas de edad avanzada, al aumento de las expectativas de vida y la mayor supervivencia de enfermos con infarto agudo de miocardio y también hipertensos. Ahora bien, hablando un poquito sobre los factores de riesgo, tenemos que esto los podemos dividir en tres. Ya les mencionaba antes, por ejemplo, que cómo el corazón iba a influir tanto en el riñón y el riñón en el corazón para marcar como tal un factor de riesgo. Entonces, principalmente considerando a los pacientes clínicos, vamos a tener a todo tipo de paciente que tenga una edad avanzada, que presente obesidad, que tenga condiciones especiales en el paciente que pues como tal nos sirvan como un factor de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión arterial no controlada y anemia, la administración de cierto tipo de fármacos, la presencia de agentes inflamatorios, que esos van a estar determinados por diuréticos, inhibidores de la ECA, bloqueadores del receptor de angiotensina y propiamente del corazón, pues como ya les había dicho, principalmente la insuficiencia cardíaca y la infección del miocardio, y a nivel renal va a ser la enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular reducido, boom elevado, presencia, bueno, creatinina elevada y cistatina. Ahora, vamos a tener la clasificación de los síndromes cardiorrenales. Entonces, en una primera como instancia, el libro solamente marcaba el primer tipo, que es el síndrome cardiorrenal agudo o de tipo 1. Sin embargo, pues yo estuve investigando en más artículos y pues lo globaliza en 5 tipos. Entonces tenemos el síndrome cardiorrenal de tipo 1, que el síndrome cardiorrenal agudo, perdón, o de tipo 1, que va a ser rápido en cuanto al compromiso de la función cardíaca, es decir, aquellos pacientes que caen en shock cardiogénico, en insuficiencia cardíaca descompensada, y a su vez va a generar una lesión renal aguda. Aquí van a estar presentes los biomarcadores ET1, la troponina y el CPK-MB. Después vamos a tener el síndrome cardiorrenal crónico o de tipo 2, que va a ser una normalidad crónica de la función cardíaca. Esta puede ser marcada por insuficiencia cardíaca congestiva crónica, que potencialmente va a causar una forma progresiva en la enfermedad o como tal insuficiencia renal crónica. Después vamos a tener el síndrome cardiorrenal, bueno, más bien el renocardíaco agudo o de tipo 3, que va a ser de rápido compromiso en cuanto a la función renal, presentando isquemia renal aguda, necrosis tisular o glomerulonefritis aguda. Va a estar causando alteraciones cardíacas, como pueden ser insuficiencia cardíaca, arritmias e isquemias.
Y el síndrome renocardíaco cardíaco crónico o de tipo 4, esta va a ser una enfermedad renal crónica que va a, ¿cómo se llama? Que puede ser causada por una enfermedad glomerular o intersticial, perdón, crónica, que a su vez va a contribuir al deterioro de la función cardíaca, a hipertrofia ventricular y o a elevar el riesgo de un evento cardiovascular adverso. Y por último, el tipo 5 o síndrome cardiorrenal secundario, este va a estar determinado por una condición, con una condición sistémica que puede ser diabetes mellitus, sepsis o amiloidosis, que este como tal va a causar una disfunción tanto cardíaca y renal. Entonces, pues es como así, en grandes rasgos, las 5 clasificaciones. Y ahora, yéndonos un poco a la fisiopatología, bueno, en general, vamos a tener que ya lo había mencionado, ¿no? Pero igual lo vuelvo a mencionar. El síndrome cardiorrenal se va a caracterizar por un alto grado de interacciones entre el corazón y el riñón, pero poco se sabe de los mecanismos intrínsecos de la comunicación cardiorrenal. Entonces, por lo cual es importante como tal marcar la interacción mutua de ambos órganos en cuanto a la regulación hemodinámica y el conocimiento del desarrollo de otros mecanismos que van a conferir una gran complejidad, ya que este puede tratarse de una asociación por la coexistencia de factores de riesgo cardiovasculares con la enfermedad renal crónica. Y aquí cabe destacar que hay dos autores importantes denominados Cruz y Baksha, que estos autores describen detalladamente los aspectos epidemiológicos y clínicos de los distintos tipos de síndrome cardiorrenal. Esto porque integran como tal una clasificación denominada clasificación de Ronco, basada en la fisiopatología, el periodo de tiempo y la naturaleza de la patología tanto cardíaca como renal. Y a su vez, la aprueba esta clasificación el consenso denominado ADQI, que en inglés significa Acute Dialysis Quality Initiative, el cual pues como tal es una propuesta basada en las manifestaciones clínicas más importantes que ahorita se los voy a mencionar, pero bueno, de aquí solamente es importante mencionar eso, ¿no? Que va a existir bueno, más bien que existe una clasificación que como tal ya nos clasifican la fisiopatología dependiendo de los mecanismos en los cuales van a estar interactuando cada uno. Y pues sí, entonces creo que de aquí solamente destacar, cuando va a haber bueno, cuando hay un daño a nivel cardíaco, este va a estar produciéndonos una disminución de la presión arterial, como ya hemos visto. Esta disminución de la presión arterial a su vez nos va a estar llevando a una disminución de la activación neurohormonal y posterior una disminución de la perfusión renal y de filtrado glomerular a nivel renal. También esta afectación a nivel cardíaco puede aumentar la presión venosa central y la presión intraabdominal, lo cual va a estar aumentando la congestión renal y llevando al riñón como tal a disminuir la perfusión renal y el filtrado. A su vez, esta va a llevar, o sea, a nivel de riñón, va a llevar a una activación o ¿cómo mencionarlo? Como, pues a que al riñón trate como de compensar pues la afectación y va a estarnos produciendo una disminución del gasto cardíaco y es como tal lo que nos va a estar produciendo un círculo vicioso, lo que ya les había mencionado en las diapos pasadas. Entonces, cada síndrome pues va a estar como caracterizado por diferente fisiopatología. Sin embargo, el que va a englobar más es el que lleva una disfunción o una insuficiencia cardíaca y como tal lo define la Sociedad Europea de Cardiología como una insuficiencia cardíaca a un síndrome clínico en el que los pacientes van a presentar las siguientes características. Lo divide en síntomas típicos, que va a ser la falta de aliento en reposo o durante el ejercicio, la fatiga y el cansancio, o signos, ¿cómo se llama? Signos típicos también de la insuficiencia cardíaca, como puede ser la taquicardia, la taquipnea, la presencia de estertores pulmonares, pleurales, derrame, presión venosa yugular elevada, edema periférico o hepatomegalia. Y también la evidencia objetiva de una anomalía estructural o funcional en el corazón cuando éste está en reposo, como puede ser la cardiomegalia,
la presencia de un tercer ruido cardíaco, la presencia de soplos cardíacos, que hay anomalías en el ecocardiograma, aumento de la concentración del péptido natriurético. Entonces, pues como ya les había mencionado, ¿no? Van a existir ciertas manifestaciones clínicas que van a ser comunes en la insuficiencia cardíaca, pero casi siempre van a existir algunas dominantes. Por ejemplo, puede ser el edema y la congestión periférica, que va a estar manifestándose como disnea, cansancio, fatiga, anorexia, y también podemos tener señal de edema periférico, presión venosa yugular elevada, edema pulmonar, hepatomegalia o ascitis. Y va a ser causado por una sobrecarga de líquidos. También podemos tener el edema pulmonar debido a una falta de aire severa en reposo y vamos a estar manifestando crepitaciones pulmonares o derrame. Entonces, pues sí, quedémonos nada más con eso. Y también vamos a tener una clasificación sobre la insuficiencia cardíaca, sobre ciertos criterios que nos señalan la fracción de eyección. Bueno, la clasificación es para definir cuando hay insuficiencia cardíaca debido a la fracción de eyección, que esta puede ser conservada, de rasgo medio o reducida. Entonces, se considera ¿cómo se llama? Una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando hay la presencia de señales, de síntomas más señales y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. Una fracción de eyección de rango medio cuando hay presencia de síntomas, una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de entre el 40 al 49%, y aparte también va a estar la presencia de péptidos natriuréticos elevados, que hay una enfermedad cardíaca estructural y o disfunción diastólica, y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. No, esa es reducida, perdón. Cuando hay la presencia de síntomas, más una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor al 50%, y también la presencia de péptidos natriuréticos elevados, cuando ya existe una enfermedad cardíaca estructural y o una disfunción diastólica. Entonces, eso nada más para mencionar cuando ya exista una afectación de insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a disfunción o daño renal como tal, de tipo agudo, esto los vamos a tener cuando haya un riesgo en un aumento de creatinina del 1.5 o un descenso de la tasa de filtrado glomerular del 25%. Cuando el daño ya, bueno, cuando exista daño, y esto lo vamos a estar viendo con un aumento de creatinina casi al doble de los niveles normales, y el descenso de la tasa de filtrado glomerular menor al 50%. También la presencia de creatinina más un 75% en la tasa de filtrado glomerular y una creatinina sérica mayor o igual al 4 miligramos por decilitro, perdón. Si hay una insuficiencia renal aguda persistente o una pérdida completa de la función renal mayor a 4 semanas, o una insuficiencia renal en estadio terminal mayor a 3 meses. Y pues esta la estadificamos por medio de los criterios aquí para el denominada Acute Kidney Injury, la cual nos lo clasifica en 3 estadios, el cual es el estadio aquí 1, cuando hay una presencia o un incremento de creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. El aquí 2, cuando hay un incremento de la creatinina sérica superior a un 200 o un 300% del valor basal. Y un aquí 3, cuando hay un incremento de la creatinina sérica superior a un 300% del basal, o una creatinina sérica mayor o igual a 4 miligramos por decilitro, después de un aumento agudo superior a los 0.5 miligramos por decilitro. Eso en cuanto a la creatinina. Y en cuanto al criterio de flujo urinario, va a ser menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en las primeras 6 horas, bueno, mayor a 6 horas, perdón. Un aquí 2, cuando hay un flujo urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, mayor a 12 horas. Y un aquí 3, cuando haya menor de 0.3 mililitros por kilogramo por hora, mayor a las 24 horas, o ya como tal la presencia de anura por 12 horas. Y ahora como tal vamos a tener la fisiopatología,
del síndrome cardiorrenal agudo de tipo 1. Este va a manifestarse cuando va a existir un compromiso rápido de la función cardíaca que va a generar una lesión renal aguda que puede dividirse en 4 subgrupos clínicos, es decir, en edema pulmonar hipertensivo con función ventricular izquierda preservada, falla cardíaca descompensada y también la presencia de insuficiencia ventricular derecha o choque cardiogénico, perdón. Aquí la importancia clínica de cada mecanismo puede variar de paciente a paciente y de una situación a otra. El principio clínico como tal es una lesión renal aguda por hipoperfusión. Esta va a mantenerse perpetuada por la asociación de un bajo gasto cardíaco, además de un aumento marcado de la presión venosa que igual, bueno, como tal nos va a conducir a una congestión renal. Entonces aquí, pues como tal, a ver si puedo. Bueno, vamos a tener la lesión cardíaca, ¿no? Entonces, esta lo que va a estar manifestando va a ser una disminución del gasto cardíaco, lo cual nos va a causar un daño hemodinámico y a su vez, pues una hipoperfusión. Entonces, esta hipoperfusión va a aumentar la presión venosa que la va a venir a manifestar a nivel renal. También el uso de ciertos tipos de medicamentos nos van a dar la inhibición de los ECA y la presencia de diuresis y también nos va a venir a activar, bueno, nos va a venir a manifestar el daño al nivel renal. Y bueno, lo que va a hacer aquí el corazón para no tardarme, el riñón para no tardarme tanto, es que va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más una retención de sodio y agua y una vasoconstricción que la va a venir a manifestar a nivel cardíaco. Entonces, esto a nivel cardíaco, pues va a tratar como de compensarlo y va a venir a volver a activar. Entonces, va a estar haciendo como un ciclo vicioso. Sin embargo, van a estar actuando otros factores, como pueden ser los hormonales, activando la natriuresis a nivel renal, la señalización humoral a nivel cardíaco para la activación de monocitos, que esto nos van a estar causando, originando un daño endotelial para la secreción de citoquinas. Y, y la otra en la activación de monocitos va a ser la presencia de apoptosis. Entonces, todos estos factores, pues como tal les digo, va a ser un ciclo vicioso tanto renal como cardíaco y pues se va a estar produciendo un ciclo vicioso. Aquí vamos a tener también la presencia de ciertos biomarcadores, como pueden ser la lipocalina, que esta va a estar asociada a isquemia o nefrotoxinas, las citoquinas, bueno, las interleucinas 6, 8, 18 y el factor de necrosis tumoral, asociado a tóxicos, lesión y apoptosis, la cistatina C, que esta va a ser asociada a la estimación de la función renal y a la lesión del túbulo proximal, los KIM1, que estos van a estar asociados a isquemia o a nefrotoxinas, etcétera, ¿no? Aquí uno de los que yo vi que eran como de mayor importancia era pues también como la presencia de creatinina, que esto nos va a estar asociando a daño en el riñón, infección o reducción del flujo de sangre. Entonces, me voy a ir un poquito rápido porque se me va a acabar el tiempo. Posterior a ello vamos a tener el síndrome cardiorrenal crónico de tipo 2, que va a estar reflejado por el deterioro crónico de la función cardíaca, que esta va a causar una insuficiencia renal crónica progresiva, manifestándose inicialmente con anormalidades cardiovasculares crónicas, como pueden ser la insuficiencia cardíaca crónica, la fibrilación auricular, la miocardiopatía o la cardiopatía isquémica. Y este síndrome va a ser común y se ha informado aproximadamente en un mayor al 60% de los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca congestiva. Después vamos a tener el síndrome cardiorrenal, bueno, el síndrome renocardíaco agudo o de tipo 3, que va a estar constituido por un deterioro agudo en la función renal que va a llevar a una disfunción cardíaca. Esta va a tener mecanismos de lesión múltiples dados por una sobrecarga de líquidos que van a contribuir al desarrollo de un edema pulmonar. También alteración del metabolismo mineral en cuanto a las concentraciones de calcio y fósforo, hipercalemia, también van a estar generando trastornos en cuanto al ritmo y la conducción cardíaca, uremia, que va a afectar directamente a la contractilidad miocárdica y finalmente a una isquemia renal, que esta puede ser inducida a inflamación y a apoptosis, perdón, cardíaca. Después vamos a tener el síndrome renocardíaco crónico de tipo 4, que se va a caracterizar por una afección cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Esta va a traer como consecuencia una hipertrofia ventricular, remodelamiento y favorecimiento de eventos cardiovasculares, tales como pueden ser el infarto agudo de miocardio o la enfermedad cerebrovascular.
Y por último, el síndrome cardiorrenal secundario o de tipo 5, este se va a caracterizar por la presencia simultánea de disfunción renal y también pues cardíaca, y va a estar asociado a trastornos sistémicos agudos o crónicos. Dentro de los eventos agudos están el choque séptico y el hemorrágico de origen traumático o quemaduras múltiples. También el lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, malaria, vasculitis, cirrosis hepática, etcétera. Y en la fase aguda, la sepsis severa va a representar la condición más común y grave que puede afectar a los órganos e inducir la lesión renal aguda, mientras que va a llevar a una importante o profunda depresión miocárdica. Ah, y pues de eso creo que sería todo. Ahora, en cuanto a la historia clínica, bueno, como tal, los hallazgos clínicos, vamos a tener la presencia de, bueno, si es insuficiencia cardíaca, o sea, si intuimos que es como la afectación por insuficiencia cardíaca, vamos a estar presentando principalmente la fatiga y la disnea, que esta se va a manifestar como una respiración rápida y superficial de chain stocks, también la presencia de ortopnea o disnea paroxística nocturna. En la exploración física encontraremos apariencia general, el paciente se va a encontrar cianótico, podemos, bueno, se puede presentar alteraciones en la tensión arterial, a la auscultación pulmonar pueden presentarse sibilancias, estertores, y a la exploración abdominal, la presencia de hepatomegalia. Si creemos que es de origen por insuficiencia renal, en cuanto a fuera aguda, encontraríamos en los laboratorios aumento de la creatinina sérica, fatiga, edema de extremidades, y también importante hacer una anamnesis para detectar si tiene historia de uso de AINES o ARA. Si fuera de insuficiencia renal crónica, vamos a estar observando edema generalizado, hipercalemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia, aumento de la PTH, hipercalemia y también la anemia. Ahora, en cuanto al diagnóstico, se basa tanto en los datos de laboratorio como en los métodos diagnósticos de imagen. Esto es para la identificación temprana de disfunción renal, ya que es esencial para el tratamiento de síndrome cardiorrenal. Los criterios propuestos para el diagnóstico de síndrome cardiorrenal son la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y pues como tal el compromiso hemodinámico. Entonces, para ello, el estándar de oro para la medición de la función renal parece estar determinado por la tasa de filtración glomerular, ya que esta, bueno, ya sea por métodos directos o mediante estimaciones basadas por biomarcadores, como puede ser la creatinina sérica como indicador de daño renal, la lipocalina asociada, perdón, con las gelatinas de neutrófilos y también como marcador para identificar la lesión renal aguda e identificador de la falla cardíaca, la hiponatremia, que va a indicar un exceso de hormona antidiurética, la cual es marcador de daño renal. Y por último, tendríamos la monitorización hemodinámica que puede auxiliar en el diagnóstico oportuno. Sin embargo, los pacientes que se encuentren hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda deben ser monitorizados desde el punto de vista hemodinámico y seguidos con biomarcadores fisiológicos para la detección temprana de lesión a daño renal. Ok, aquí están los biomarcadores. Entonces, pues ya les había mencionado unos. Me faltaría el péptido natriurético de tipo B o BNP, como el péptido natriurético cerebral N terminal o NT-pro-BNP, que estos van a ser utilizados como biomarcadores por insuficiencia cardíaca descompensada y sobrecarga de volumen. También vamos a tener otros cambios que pueden ser causados por la presencia de insuficiencia cardíaca y el tratamiento con diuréticos, dentro de los que se destacan el aldosterismo secundario, la deficiencia de micronutrientes, las alteraciones hidroelectrolíticas que van a contribuir al deterioro clínico progresivo. Asimismo, los niveles elevados de electrolitos séricos, como el calcio y potasio, van a predisponer al desarrollo de arritmias, mientras que los niveles de cistatina C pueden ser marcadores de insuficiencia renal aguda. También resulta importante brindar un espacio en la cistatina C, ya que a diferencia de la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre, esta es independiente de la masa muscular, perdón. Por ejemplo, el consumo de proteínas o el catabolismo, ¿cómo se llama?
porque va a estar determinada por el consumo de proteínas o el catabolismo, y que de ahí hay diferentes, por ejemplo, autores que sugieren la utilización como un marcador más específico y exacto de la filtración glomerular, la cistatina C. Em, pues como tal, vamos a tener ciertos biomarcadores que van a estar determinados en ciertos tipos de SCR. Por ejemplo, en el 1 vamos a tener la presencia de creatinina sérica, los NGA, los Kim1 y la cistatina C. En el de tipo 2 vamos a tener como tal los biomarcadores BNP. En el 3, los NGA, los Kim1, la creatinina, y nos podemos apoyar con una radiografía de tórax para edema de pulmonar, acidemia, troponimia. Bueno, esto ya era lo que les había mencionado sobre los hallazgos clínicos, pero solamente, no sé por qué metí, bueno, ahí nada más la presencia de biomarcadores. Y también nos podemos estar apoyando con la ecografía renal. Como método diagnóstico, debido a que esto nos va a permitir documentar la normalidad del flujo sanguíneo intraparenquimatoso a nivel de las arterias interlobulares, y también nos va a servir porque nos va a permitir cuantificar la resistencia vascular periférica. También la presencia, bueno, en métodos de apoyo, la radiografía de tórax, que nos va a permitir observar la cardiomegalia. Esto obviamente cuando estemos hablando ya de una importante afectación cardíaca. También vamos a estar observando las líneas B de Kerley, la hipertrofia ventricular, derrame pericardio en caso de existir, y aneurisma de la aorta, tanto ascendente como descendente. Y ahora vámonos al tratamiento. En cuanto al tratamiento, el síndrome cardiorrenal habitualmente es secundario a múltiples factores que actúan de manera simultánea. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender, bueno, vamos a puntualizar que estos van a incluir alteraciones hemodinámicas que se van a acompañar de elevación de la presión de llenado del corazón y la congestión venosa renal, lo que va a producir una disminución del gradiente de presión arteriovenoso del riñón, así como también la presión arterial medida y de perfusión renal. Esto a su vez lo va a conducir a una reducción de la tasa de filtración glomerular. Entonces, todos los pacientes con síndrome cardiorrenal necesitan un manejo multidisciplinario con un cardiólogo y un nefrólogo, así como una vigilancia estrecha, tanto clínica como de laboratorio. Es por ello que el tratamiento debe de incluir el uso prudente y combinado de fármacos o intervenciones apropiadas para aliviar los síntomas de isquemia, función hemodinámica y el estado circulatorio del paciente. Entonces, cuando el órgano primario que se afecta es el corazón, se debe instaurar más bien un tratamiento, que este tratamiento debe, bueno, cuando es para un síndrome cardiorrenal tipo 1, perdón, como de primera elección vamos a tener la presencia de diuréticos, ionotrópicos y la asistencia vascular. Ahora bien, hay que tener o reconocer cuando hay una sobrecarga de volumen. En el peor de los casos, en el peor de los casos, que exista la resistencia a los diuréticos. Para ello es preciso conocer tanto signos y síntomas clínicos como ortopnea, cardiomegalia, tercer ruido cardíaco, ingurgitación yugular, la presencia de edema. Para el crónico, el tratamiento se debe de basar en inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, angiotensinas de receptores, antagonistas, perdón, de los receptores de angiotensina, antagonistas de la aldosterona, y las estatinas. Sin embargo, el tratamiento no, ¿cómo se mencionaba? O sea, no existe un tratamiento único, sino que son estrategias que van encaminadas a proteger y a lograr la mejoría funcional del paciente según las manifestaciones clínicas. También cabe concluir que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que los efectos benéficos de los IECA y los ARA, también como los antagonistas de la aldosterona y los betabloqueadores, en la insuficiencia renal crónica, perdón, en la insuficiencia cardíaca aguda y en el síndrome coronario aguda, son bien conocidos. Sin embargo, la administración de betabloqueadores en pacientes con síndrome cardiorrenal de tipo 1 se evita hasta que el paciente se haya estabilizado. Los antagonistas de la aldosterona pueden estar asociados con un riesgo pequeño, pero
con un riesgo pequeño, pero lo mencionaba como, pero, o sea que puede estar causando una hipercalemia significativa. Por ello es necesario monitorear de manera muy estricta a los pacientes, tanto en cuanto a los electrolitos, básicamente. Y también cuando presenten enfermedad renal crónica, como los diabéticos, los ancianos, y todos aquellos pacientes que usen ya de manera como crónica medicamentos retenedores del potasio. Y en cuanto a el síndrome renocardíaco de tipo 3, vamos a estar prácticamente solamente direccionando a tratar la causa y las manifestaciones de la insuficiencia renal aguda. Entonces, es por ello que, bueno, o más bien el libro lo describía como este, el tratamiento, eh, o sea, lo más frecuente es la descompensación de la función cardíaca. Esto por la retención de sodio y agua, por lo que es importante un adecuado manejo con el volumen para evitar una sobrecarga. También cambios relacionados en la uremia, alteraciones del metabolismo ácido-base y de los electrolitos deben de estarse como vigilando debido a pues, la correlación que va a tener. Y también como en tratamiento una corrección adecuada de las alteraciones pues que puedan estarnos efectuando los cambios ácido-base. En cuanto al tratamiento para la... Ajá. En cuanto al tratamiento para el síndrome renocardíaco cardíaco de tipo 4, este debe incluir un apropiado cumplimiento de las medidas dietéticas, es decir, la restricción de sodio, potasio y proteínas, así como un adecuado control glucémico, y también mantener la presión arterial debida al uso de IECAS, ARA2 o beta bloqueantes, debido a los efectos cardioprotectores que tiene. También la presencia de acidosis metabólica debe tratarse mediante la administración de bicarbonato sodio o citrato sódico. Y en cuanto al síndrome renal cardíaco de tipo 5, el tratamiento va a consistir solamente en el soporte de la función tanto renal como cardíaca, perdón. El tratamiento debe de ser precoz de la hipotensión sistémica mediante la reposición de volumen y el aporte ionotropo y vasopresor necesario. En caso de que exista ya un deterioro renal persistente, la hemofiltración veno-venosa va a continuar debido a que, bueno, más bien, la hemofiltración veno-venosa debe de continuar para extraer citoquinas y mejorar la función renal, sobre todo cuando hay un contexto, perdón, de sepsis. Y vamos a tener cierto tipo de blancos terapéuticos dependiendo pues como tal de dónde esté ocurriendo en la mayor afectación. Ese ya si quieren se las paso. Y como tal, pues el tratamiento, vamos a tener bueno, hay una gran variedad de todo el tratamiento, porque acuérdense lo que les mencionaba, no hay como nos dice la doctora de Oxford, no hay una receta aquí, sino solamente es ir evaluando la función tanto renal como cardíaca del paciente y a su vez ir administrando dependiendo de dónde estén bueno, con la clínica y dónde esté la zona de afectación o la que nosotros creamos presuntiva para irla tratando. Entonces, igual esto es como que se los paso para tenerlo, para que lo tomen en cuenta, son diuréticos, que el tratamiento, bueno, un artículo lo mencionaba como la piedra angular, el uso de diuréticos para tratar el síndrome cardiorrenal. Y pues como tal, vamos a tener una gran gama dependiendo de las condiciones del paciente y la aceptación del tratamiento del mismo. Y por último, en cuanto a bueno, este es un algoritmo. Dependiendo de la insuficiencia cardíaca, este, ya. Este era un caso clínico que les traía y se contestaba con este algoritmo, pero si quieren ya me lo paso, ahorita se los paso. En cuanto a la prevención, principalmente es establecer una situación en la que cada paciente conozca los factores de riesgo y que a su vez nosotros demos charlas para ellos, para mencionarles cuáles pueden ser modificables. También informar al paciente sobre los factores de riesgo, es decir, bueno, nosotros como personal médico debemos de estar tomando regularmente la presión arterial y de igual manera entrenar a nuestros pacientes para que ellos también lo hagan de manera doméstica y estén checando sus cifras de tensión arterial adecuadas. Una dieta reducida en contenido proteico,
bajo contenido en sodio y baja en grasas de contenido animal. También el hecho de que hagan actividad física, que debe de ser significativa y dirigida, mínimo unos 30 minutos diarios. El seguimiento periódico adecuado en las consultas externas. También el control de glicemia, el control de la dislipidemia, la valoración mínimo por año de la función renal, y si ya ya es conocido de que tiene una función renal dañada, mínimo de cada 2 a 3 meses, y la vigilancia de los niveles de calcio, fósforo y la paratormona. Y este era un caso clínico que les traía, pero igual si quieren se los paso. Y pues creo que de mi parte ya, sí, sería todo. Muy bien, David. Okay. ¿Alguna Es pregunta? un tema como un poquito amplio. ¿Mande? Le digo que es un tema bastante amplio, entonces espero haberlo hecho como muy resumido. Muy bien, la verdad me gustó mucho. Siempre les digo que deben de informarse un poquito más, ¿no? Aunque a veces eso es difícil, no es sencillo porque es un tema no común. Otra vez, ustedes me van a decir, bueno, doctor, ¿por qué nos está poniendo temas no comunes? No comunes para estudiantes de pregrado. Eso no significa que no sea común como ya causas, como problemas que tenemos que resolver como médicos, ¿sí? Por eso ya a veces no estoy de acuerdo con los programas de la escuela de medicina en la facultad. Entonces, creo que se deben de involucrar y lo han visto uno en uno. No sé qué te pareció a ti el tema. Pues la verdad a mí sí me gustó. Me gustó bastante porque te da, o sea, como que o sea, ya aquí vas ligando, por ejemplo, otras materias en cuanto a hablando a lo académico, y sí, tiene mucha área de innovación. O sea, como que el tratamiento, bueno, ahorita vi que hay un consenso solamente a tratar este tipo de síndrome. Entonces creo que como dice usted, el que hecho de que como estudiantes no lo veamos tan común, no significa que en el mundo o en nuestros pacientes no esté pasando. Sí, así es. Este tema es sumamente apasionante. De hecho, te puedo decir que el que lo estableció es un italiano, es un médico nefrólogo italiano, que mucha gente dice que no existe, o sea que esto no existe. Después de haber estudiado tanto y él haber documentado todo esto, pues todavía mucha gente dice, no, eso no existe. Esto ha avanzado muchísimo, esto de síndrome cardiorrenal, o sea, te pones a pensar quién debe de ver a los pacientes, o sea, pues por eso es que no es un solo médico. El hecho de ver un paciente en la consulta privada, nada más un solo médico, eso ya es anacrónico, o sea, eso ya ha retrasado, ¿sí? Un solo médico no puede ver a un paciente, a veces es una complejidad enorme, ¿sí? Si vamos a causas de morbimortalidad en el país, pues esa es la primera causa de muerte. Bueno, fue COVID, pero siempre ha sido las causas cardiovasculares las primeras. ¿Y cuáles son las causas cardiovasculares? Pues, ¿qué entidades? Pues hipertensión y diabetes. Entonces tenemos que estar enfocados en eso, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de sus compañeros. Alguien opine, por favor. A mí me gustó mucho su expo, siento que está muy completa y no se quedó solo con pues el primer, sino que buscó más artículos y complementó la información muy bien. Así es, yo creo que en general creo que me ha gustado cómo se han dedicado a que revisen un poquito más, no solamente el primer, ya está el primer nuevo, a Yasmín le mandé la presentación de nefropatía, bueno, no presentación, sino el capítulo del nuevo primer y que pues está bastante interesante. Tengo ya casi todos los demás capítulos, se los voy pasando de uno en uno, en general todos, para que ustedes lo puedan revisar y puedan comparar este último primer
con lo que ustedes han revisado, ¿no? Sí, Doc, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que me quiera comentar? ¿O que quiera comentar aquí? ¿O alguna pregunta que le quieran hacer a David? ¿O tú, David, alguna duda? Pues no, doctor. O sea, o sea, vi que hay como varias partes innovadoras, pues, en cuanto a los tratamientos, pero creo que sería como meternos a investigar, pues, un poquito más para poder como abordar más el tema. Solamente eso. Sí, mira, por ejemplo, uno de ellos son los nuevos fármacos que tenemos, ¿sí? Estos inhibidores de SGLT2, que han sido ahorita fármacos que de alguna manera pues han cambiado o se cree que van a cambiar la historia de las enfermedades, ¿sí? Porque pues la mayoría de los pacientes que tienen falla cardíaca son pacientes que tienen algún problema relacionado con diabetes, son gente grande, así. Entonces, cada vez los vamos a estar viendo de manera frecuente. Otra cuestión es la posibilidad de hacer trasplante de corazón. Hasta el momento, pues, muy poquitos pacientes se trasplantan. Eso es algo increíble, ¿sí? En el país fallecen 1 millón de pacientes, de personas, por 1000 causas. Desafortunadamente, la mayoría de las causas son ahorita ustedes saben, por homicidios, por violencia. Estamos en un país en guerra, ¿sí? Es la realidad, es un país que está en guerra y es una causa muy grande. Accidentes automovilísticos, problemas cardiovasculares y, bueno, infecciosas. Pero una gran cantidad de esos pacientes fallece y funciona su corazón, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, bueno, no tenemos pues ni los médicos, ni todo lo que esté alrededor de para hacer trasplante cardíaco. Eso es algo que está ahí y que desafortunadamente no se toma en cuenta, ¿no? Hay tantos dispositivos, estos dispositivos para la falla cardíaca, para el síndrome cardiorrenal tipo 1, David, que mencionabas. Hay una gran cantidad de dispositivos que han sido muy útiles para que la gente no fallezca, ¿sí? Cada vez hay más y más. Ustedes deben de conocer todas estas cosas. Les comentaba que por ahí, no sé si les comenté, el doctor Montgomery, el que acaba de hacer un trasplante por edición genética, o sea, de un puerco, o sea, editó genéticamente los riñones, los trasplantaron a 2 receptores con muerte encefálica humanos y, bueno, estuvieron funcionando unos meses. El doctor tenía falla cardíaca, o sea, tenía cardiopatía isquémica, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. El doctor se sometió a un trasplante, ¿sí? De un paciente infectado con virus C. O sea, fíjense todo eso, toda esta secuencia. Él sin infección de virus C, se trasplanta el corazón. Y ahí está. Le estoy comentando porque él duró con un dispositivo que se llama un desfibrilador automático. O sea, él entraba por una taquiarritmia, por falla cardíaca y estaba vivo por eso, pero llegó un punto que ya no funcionan esos aparatos y se tienen que trasplantar de corazón. Estados Unidos ha tomado muchos pacientes con infección por virus C y los han trasplantado, o sea, receptores que no tienen infección de virus C. Entonces, ustedes van a ver un mundo totalmente diferente. No se queden con lo que es la escuela, pues, o sea, con los libros. Es una serie de cosas. Hay una serie de terapias de reemplazo que se llaman así, CRRT, terapias de reemplazo, y hay terapias de reemplazo renal, hepática, pulmonar, ahora con todos los pacientes con COVID, que los que pudieron llegar a trasplantarse de pulmón post-COVID, que han sido muy poquitos en el mundo, necesitan terapia de soporte pulmonar, ¿sí? Entonces, la gran cantidad de fármacos nuevos que ustedes también tienen que estar revisando de uno en uno, es imposible estar revisando a detalle todas las cosas, pero
Ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes se abran su mente y que ustedes tengan, pues, mayor conocimiento de las cosas. Simplemente ahorita me acordé del GLP-1, ¿sí? El inhibidor GLP-1, Yasmín se ha de acordar ahora que revisó, ya hay un GLP-1 para oral. Y eso posiblemente vaya a cambiar muchas cosas en un futuro, ¿no? ¿Cuál es el problema de nosotros? Pues los costos, otra vez. Si las enfermedades pueden cambiar su evolución, pero si nosotros como mexicanos, el sistema de salud no está dentro de lo que se hace en el mundo, pues eso es el problema. Vamos a seguir teniendo muchas complicaciones, ¿no? Entonces, tienen que estar revisando todos estos temas. Ojalá de verdad que les esté gustando, que los pueda ayudar, complementando con lo que están viendo en el hospital, o sea, el del día a día, lo que se ve día a día, ¿sí? Pero creo que ya me extendí. Bien, pues, si no tiene alguien más preguntas, algo que comentarme, pues ya podemos terminar aquí. Nos vemos el lunes. Sí, doctor. Sí, Muchas gracias por la info, doctor. ¿A quién le tocaría ir el lunes? El lunes sí de plano no vamos a ir. No van a ir. No, Hasta el martes. Bien, sí, hasta el martes. de acuerdo, entonces ahí los espero. Pero el lunes tenemos la clase a las 11. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, ¿a quién le toca? Le toca a Jairo, doctor. Bien, ¿de qué va a hablar Jairo? No recuerdo ahorita, chico. ¿Y no está Jairo? No está. ¿Y esto? No sé. No, bueno. Está bien. Nos vemos el lunes, ¿eh? Sí, doctor, gracias. Sí, gracias, doctor. Bonito fin, cuídese. Hasta luego. Gracias. Buen fin. Gracias, doctor. Buen día.